Buenas noches, mi nombre es Valentina Coloradosa, soy residente de tercer año de pediatría y hablaremos de lo que debemos saber acerca del niño o adolescente sobreviviente de cáncer. ¿Por qué hablar de cáncer? El cáncer en países como Estados Unidos representa el 12% de la mortalidad infantil entre el grupo de 0 y 14 años. Este está precedido de otras causas de muerte como son los accidentes, siendo la principal patología que lleva a mortalidad en los niños. Algo similar ocurre entre los 15 y los 19 años, en donde el cáncer representa el 5% de la mortalidad, también seguidos por accidentes, suicidios y por homicidios. Y así como el cáncer representa una causa importante de mortalidad, desde 1975 hasta el 2015 ha aumentado su incidencia. Inicialmente en 1975 presentaba una incidencia de alrededor de 3 casos por cada 100.000 habitantes y para el 2015 la incidencia había subido hasta el 19 por cada 100.000. Uno de los estudios más recientes acerca de la incidencia de cáncer infantil, que fue publicado en el 2017, encontró que el cáncer representa alrededor del 1% de los diagnósticos y que las principales formas de cáncer infantil son en primer lugar la leucemia, seguido de los tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar los linfomas. Y esta distribución es similar para nuestra región, Sudamérica y América Central y el Caribe, que entre los 0 y los 14 años las principales causas de cáncer infantil son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Pero esto varía entre el grupo entre los 15 y los 19 años, donde las principales causas son los linfomas, seguidos de los tumores epiteliales y melanomas y por último las leucemias como causa de cáncer. Y con estas estadísticas, ¿cuántos de nuestros niños sobreviven? Desde 1975 la supervivencia del cáncer ha venido mejorando, pero en alrededor de 1960 menos del 30% de los pacientes sobreviven. Ahorita esa supervivencia ha aumentado paulatinamente con los años para ser cercana al 80% o superiores en países desarrollados de la sobrevida del cáncer. Es así como en esta gráfica podemos ver que la sobrevida general para países como Estados Unidos es del 84.5% y el tipo de cáncer que mejor sobrevida tiene es el linfoma Hodgkin, seguido del tumor de Wills y de la leucemia linfoblástica aguda. De las que menores tasas de sobrevida tienen sería la leucemia mieloide aguda. Pero esta supervivencia va a estar asociada al tipo de región donde viven los pacientes. Es así como las mayores tasas y la mayor mortalidad se ven en países de medianos o bajos ingresos. Y solo el 10% de los niños con diagnóstico de cáncer van a estar en países con altos recursos que van a permitir dar un tratamiento óptimo. Para el caso de Colombia, es la segunda causa de muerte después de las muertes por causas externas en el grupo entre los 0 y los 14 años. Cada año se presenta alrededor de 1.322 casos nuevos y la supervivencia para una leucemia linfoblástica aguda es del 53.8% y en general para el cáncer pediátrico es de alrededor del 51%, es decir, casi 30% menos comparados con los países desarrollados. Pero como estos niños serán nuestros pacientes del futuro, ¿qué debemos saber sobre los niños y adolescentes que sobreviven al cáncer? Los efectos a largo plazo del tratamiento del cáncer son efectos sistémicos que van a afectar desde el sistema nervioso central hasta la pérdida auditiva, van a generar daño cardíaco, van a producir disminución de la función pulmonar, alteraciones endocrinológicas y la presencia de segundos cánceres. El estudio de St. Jude Life demostró que hay efectos tardíos hasta en el 95% de los pacientes con cáncer y que estos van a tener una muerte temprana, el 62% van a tener una condición médica crónica y van a ser 8 veces más propensos, comparados con controles con sus propios hermanos, de tener enfermedades graves o potencialmente mortales. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del tumor de 3 cosas: del tipo de cáncer, de la ubicación y de la afectación orgánica, del tratamiento. Puede que tenga consecuencias quirúrgicas que simplemente sean estéticas o funcionales, secundarios a la quimioterapia, a la radioterapia y en la radioterapia directamente ligado al sitio anatómico y a la dosis y directamente relacionados con el paciente, que va a estar determinado por el sexo, por los antecedentes patológicos y familiares, además de la etapa del desarrollo, del tiempo en que ocurra el diagnóstico y de los hábitos saludables que tenga este paciente. Y vamos a empezar a hablar de los más comunes, de entre esos los efectos cardíacos.
Los efectos cardíacos están directamente relacionados con la quimioterapia con antraciclinas. Hasta el 60% de los pacientes con cáncer van a recibir algún tipo de antraciclina y de estos el 30% pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca. Se ha visto que del 7.5 al 10% van a tener una insuficiencia cardíaca hasta 30 años de finalizar la terapia. Pero no solo se va a dar por el efecto de la quimioterapia. La radioterapia, especialmente la exposición a mediastino, se ha asociado con fibrosis valvular, también con insuficiencia cardíaca en el 40 al 60% de los casos y con alteraciones de la conducción en el 75%. También se ha notificado enfermedad coronaria que se aparece luego de la radiación al mediastino con un riesgo acumulado de 21% a los 20 años. Y así es como la enfermedad arterial coronaria, los accidentes cerebrovasculares y especialmente la insuficiencia cardíaca se han convertido en el principal causa de morbilidad y mortalidad en el envejecimiento en pacientes que sobrevivieron al cáncer infantil. Estos pacientes tienen un riesgo 9 veces mayor de sufrir un ACV, 10 veces más de sufrir una enfermedad arterial coronaria y 15 veces más de desarrollar alguna alteración cardíaca comparada con la población general. La obesidad es un factor de riesgo bien conocido en los pacientes, sobre todo con leucemia linfoblástica aguda y tumores cerebrales. Se ha visto que aumenta en pacientes que han tenido radiación cerebral antes de los 5 años y en pacientes de habla hispana. La obesidad también se ha asociado a aumento del riesgo de cáncer de mama y de colon y se ha visto que produce alteraciones de los niveles de leptina y adeponeptina y asociado a esto deficiencias de hormonas del crecimiento. Dentro de los efectos endocrinológicos, el crecimiento del esqueleto, la salud ósea, la composición corporal y la homeostasis metabólica se van a ver alterados. Se va a presentar deficiencia de hormona del crecimiento, puede haber pubertad precoz central, una deficiencia de LH, FSH, TSH, puede haber hiperprolactinemia, además de anormalidades de la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes mellitus. Dentro de la afectación tiroidea, puede haber un hipotiroidismo, tumores benignos o malignos y el hipertiroidismo es una forma rara, pero se ve que es más común en pacientes que han tenido radioterapia en cuello, en cara y corporal total. Adicionalmente va a haber una alteración en el crecimiento en la cual va a haber una disminución del crecimiento lineal que se va a recuperar posterior a finalizar la terapia. Esto es secundario a una alteración en la hormona del crecimiento y se asocia más a pacientes quienes han tenido radioterapia corporal. Hasta en el 50% de los casos se puede presentar una alteración en el crecimiento y se va a ver una disminución hasta de 5 a 10 centímetros en la talla, que también se va a ver afectada por una alteración en el crecimiento vertebral secundario a la irradiación vertebral. ¿En quién va a ser más afectado el crecimiento? Cuando sea quimioterapia o radioterapia en adolescentes y en niños menores de 5 años. Otra de las alteraciones endocrinológicas sería la osteoporosis y la osteopenia, que se ve secundario al uso de corticosteroides, metotrexate y afecta más a personas de raza blanca. Esto también asociado a alteraciones en la hormona de crecimiento, al hipotiroidismo y a la disfunción gonadal, que en conjunto van a generar una desmineralización ósea. También se puede presentar osteonecrosis, que es más común en la leucemia linfoblástica aguda, entre el 1 y el 18% de los casos lo pueden presentar. Y se puede presentar hasta 10 años después del tratamiento. Se ha visto que lo que más se asocia a osteonecrosis es el uso de la dexametasona, que es mucho más tóxica para el hueso, incluso más tóxica que la prednisolona. Y por último, vamos a hablar de fertilidad como alteración endocrinológica. La disfunción gonadal es un efecto tardío frecuente. En los hombres puede haber una alteración funcional de las células germinales y de las células de Leydig, tanto por la quimioterapia como por la radioterapia y la cirugía. Las células de Sertoli pueden estar afectadas y generar oligoespermia y azoospermia sin deficiencia de testosterona. Y se puede ver que la radioterapia va a producir una disminución del volumen testicular con una disminución o nula producción de semen. Esa azoospermia va a estar determinada con la dosis de la radioterapia, que puede ser permanente o puede ser transitoria. Pero también se puede generar un hipogonadismo secundario. En las mujeres se puede generar una disfunción ovárica aguda que se puede presentar poco tiempo después de terminar el tratamiento, o una disfunción ovárica prematura que se va a manifestar como una menopausia precoz antes de los 40 años.
Eso va a estar determinado por el uso de radioterapia o quimioterapia en la edad avanzada para nosotros los adolescentes, por el uso de una radioterapia en pelvis y abdomen. Si es una radioterapia corporal total, hasta el 50% va a tener una alteración, y si se presenta en mayores de 10 años van a tener mayor riesgo. Pero en general ellos van a tener, tanto hombres como mujeres, problemas de fertilidad por la disfunción gonadal generalizada que genera tanto la quimioterapia como la radioterapia. En cuanto a los segundos tumores son definidos como nuevas neoplasias malignas primarias después de un diagnóstico inicial de cáncer. Son la causa más frecuente de mortalidad tardía y representan casi la mitad de las muertes en pacientes sobrevivientes de cáncer a los 5 años. Tienen una incidencia del 20 al 30% a los 30 años del diagnóstico del cáncer primario y aumenta 6 veces el riesgo comparados con la población general. Es la causa principal de mortalidad tardía, y los que más se han asociado a segundos tumores son el linfoma Hodgkin y el sarcoma de Ewing. De los que más se han visto son el cáncer de mama y el cáncer de tiroides. La quimioterapia se relaciona directamente con la presencia de leucemia mieloide aguda, con tumores gastrointestinales, de tiroides y pulmonares. En el caso de la radioterapia, el riesgo de un segundo tumor es mucho mayor entre más temprano se dé la radiación y aumenta con la dosis total. Los que más se han asociado son cáncer de mama, de tiroides, los sarcomas y los cánceres de piel no melanomas. La incidencia del tipo de segundo tumor va a estar determinado por el diagnóstico del cáncer primario, el tipo de terapia recibido y la presencia de condiciones genéticas. Es así como el riesgo de un sarcoma va a aumentar 9 veces, el riesgo de cáncer de pulmón va a ser mayor incluso comparado con las personas que fuman, y en general va a ser mucho mayor, 10 veces más comparados con la población general. Los déficits cognitivos también se han visto asociados a pacientes que han tenido antecedente de cáncer. Generalmente se evidencian 1 a 2 años posterior al manejo con una radioterapia craneal y son de naturaleza progresiva. Esa disminución a largo plazo se puede ver reflejada en la capacidad del niño para adquirir nuevos metas o nuevos logros, y este va a ser más, digamos que van a estar más afectados los niños menores de 5 años. Van a tener dificultades para el lenguaje expresivo, para la capacidad de atención, para habilidades motoras, visuales y perceptivas, y disminución en el coeficiente intelectual. Pero estos pacientes también se han visto que tienen trastornos comportamentales y trastornos emocionales. Hasta el 50% de los pacientes sobrevivientes van a presentar un reporte de un diagnóstico psiquiátrico en algún momento, y 1/3 van a tener un diagnóstico psiquiátrico en el momento actual. Esta patología se puede ver hasta 30 años después de haber finalizado el tratamiento, y estos pacientes se van a caracterizar por tener dificultades interpersonales, aumento de la angustia somática y somatización, baja autoestima y depresión, además de otros trastornos del estado del ánimo, ansiedad y trastornos neuróticos, algunos con comportamientos antisociales y trastornos de estrés postraumático. Se asocia a aumento del uso indebido de drogas y alcohol. Tienen mayor ideación suicida, pero no mayores tasas de suicidio. Van a tener dificultades a la autoestima, además dificultades para tener empleos estables y que sean bien remunerados, por el miedo a tener un segundo cáncer o la recurrencia del cáncer, y que vayan a tener dificultades con su seguridad social. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha generado una guía para el seguimiento a largo plazo de los pacientes que han sobrevivido al cáncer, tanto niños, adolescentes como adultos jóvenes. Esta guía está basada en que el primer paso para poder hacer un adecuado seguimiento del paciente que sobrevive al cáncer es hacer un resumen de su patología y del tratamiento. Dentro de los datos van a haber datos demográficos como el nombre y la fecha de nacimiento, la institución donde se dio el tratamiento y cuál fue su equipo de tratamiento. En cuanto al diagnóstico, el tipo de diagnóstico, el sitio, el estadio, la fecha, si tuvo recaída con fecha y la presencia de una neoplasia secundaria. Además del tratamiento que tuvo, si tuvo quimioterapia, la lista de los agentes en los que recibió y la ruta de administración, además de la dosis acumulada por metro cuadrado, si tuvo radioterapia, el tipo, los campos, la dosis y la dosis acumulada, si recibió cirugías, transfusiones o trasplante, el tipo de trasplante, la fecha y la profilaxis que ha recibido, y con esto poder realizar el seguimiento a largo plazo. Dentro del seguimiento tenemos que hacer seguimiento auditivo,
Hay drogas ototóxicas como el cisplatino y la radioterapia afecta la cóclea. El seguimiento se hace al ingreso y cada 5 años, y si en algún momento el niño presenta un retraso del neurodesarrollo del lenguaje, se debe solicitar una audiometría. Las cataratas, el glaucoma, la retinopatía y la xeroftalmía son causas de efectos a largo plazo de la quimioterapia. Se recomienda hacer un examen anual de fondo y agudeza visual. Adicionalmente, también se recomienda valoración de la función tiroidea en aquellos pacientes que han recibido radioterapia en cabeza, en cuello o en garganta, o que yo encuentre al examen físico o a la historia clínica signos sugestivos de una enfermedad tiroidea. Las alteraciones cardíacas son muy frecuentes, por lo tanto se debe hacer un ecocardiograma de base y luego cada 1 a 5 años de acuerdo al tipo de medicamentos y a la dosis usada. También se debe hacer un electrocardiograma por la presencia de alteraciones de la conducción, también de base cada 1 a 5 años de acuerdo al manejo que recibió el paciente. La infusión hepática debe ser un seguimiento inicial y de acuerdo a la condición clínica con ALT, AST y bilirrubina total. Y la función renal se debe hacer un seguimiento con presión arterial y uroanálisis anual, además de buncreatinina y electrolitos de base y según la indicación clínica del paciente, según signos y síntomas o hallazgos que encontremos a la historia clínica. Y se debe realizar colonoscopia anual a los sobrevivientes expuestos a radioterapia abdominal o pélvica a partir de los 35 años o 10 años después de la exposición a la radiación, lo que ocurra último. Para el caso de la mamografía debe ser cada año, 8 años después de la radiación, comenzando a partir de los 25, y una valoración por salud mental anual. Y para terminar, en este momento se están reuniendo frecuentemente un grupo para hacer una unificación de las guías internacionales para el seguimiento a largo plazo de los pacientes con cáncer. Esto lo que busca es optimizar la atención de los niños, adolescentes y adultos y jóvenes que han sobrevivido. Está pendiente pues la publicación que se realizó de la última reunión del 15 de febrero de este año. Y en cuanto a las conclusiones, pues hay que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad fatal, que los datos de incidencia son necesarios para la planificación de los servicios de salud y para mejorar la supervivencia, que es una patología que ha aumentado su incidencia, por lo que debemos conocerla, que la supervivencia en los últimos años para países desarrollados es del cerca del 80% y que gran parte de nuestros pacientes serán estos en el futuro, y que conocer los efectos a largo plazo permitirá realizar un seguimiento eficiente. Muchas gracias.